Biblias, Osea capítulo 4, versículo 6. Quiero hablarle un poquito de lo que dice ese versículo para introducir en el mensaje. Y dice la Biblia en Osea capítulo 4, versículo 6. Dios habla a través del profeta Oseas y él manda a decirle a su pueblo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que el Señor habla en ese versículo. Gloria a Dios. Y estaba estudiando un poquito ese versículo, y esa palabra perecer también significa fallar, también significa errar al blanco, también significa fracasar. Es decir, de que Dios nos habla a través de ese versículo de que el pueblo de Dios fracasa por falta de conocimiento. Mire qué importante es el conocimiento para tener éxito. No solamente en la vida secular es necesario el conocimiento, sino también en el caminar con Dios. Nosotros necesitamos conocer lo que nos dice la Biblia para que a nosotros nos vaya bien. Dios le habló a Josué y le dijo de que él meditara en lo que dice la Biblia. Eso de meditar es leer la escritura, eso de meditar es estudiar la escritura. Y le dice Dios a Josué: y entonces harás prosperar tu camino. O sea que Dios es un Dios de prosperidad. Dios es un Dios que quiere el bienestar para nosotros. Pero Dios a través del profeta Oseas se lamenta y él dice: por falta de conocimiento mi pueblo fracasa. De seguir, quiero hablarle de dos conceptos que por falta de conocimiento nos hacen a nosotros fallar. Y yo quiero hablarle, he hablado con mucha gente y mucha gente me ha dicho: pastor, pero si Dios es amor, así que a mí me tiene que ir bien de todas maneras. ¿Cuántos han escuchado eso? Hay gente que dice: Dios es amor, y si Dios es amor, obviamente a mí me tiene que ir bien, Dios me tiene que bendecir. Alguna gente piensa de esa manera. Y estaba esta semana conversando con alguien y el Señor puso en mi corazón que le compartiera la diferencia entre la bendición y el amor de Dios. Son dos cosas bien diferentes. Por falta de conocimiento mi pueblo dice falla, fracasa. Así que yo quiero hablarle un poquito de la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia entre el amor de Dios y cuál es la diferencia entre la bendición de Dios? La Biblia nos dice a nosotros, desde que nosotros, el pasaje que usan los evangelistas o usamos los predicadores para presentar el amor de Dios es Juan 3:16. Dice la escritura: de tal manera amó Dios al mundo. Dice de que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros hace 2-3 semanas predicaba del amor de Dios, y cuando nosotros entendemos la condición que tenía el mundo, podemos ver que no era muy buena la condición. Sin embargo, dice que Dios la amó, la humanidad amó al mundo. Entonces, eso nos habla a nosotros que el amor de Dios es incondicional. Dios nos ama. Dígale al que está a su lado: Dios te ama. Es más, el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo era un hombre que conoció el amor de Dios. Conocer el amor de Dios es precioso. Mire, ninguna persona lo va a amar a usted como lo ama Dios. Y el apóstol Pablo entendió eso, porque el apóstol Pablo era un hombre que él perseguía a la iglesia de Cristo y la mataba. Él tenía una religión y él decía que aquellos que se levantaban en el nombre de Jesús estaban mal, y él los perseguía y los torturaba. Pero llegó un momento en que él tuvo un encuentro con el amor de Dios. Mire qué precioso es tener un encuentro con el amor de Dios. Llegó un momento en que cuando Jesús lo confronta a él, le dice Pablo a Jesús: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo no sé realmente qué fue lo que sintió Pablo, pero yo no sé si usted ha estado haciendo algo malo y de repente viene alguien y le dice: lo que estás haciendo está mal. Pero viene a uno un sentimiento de culpa, de vergüenza, de pena, que uno quisiera hacer como el avestruz, quiere enterrar la cabeza para que no lo vean. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí, cuando alguien me dice lo que has estado haciendo está mal, ay, me da una pena.
Y yo creo que Pablo sintió esa vergüenza, pero Jesús lo que hizo fue que lo abrazó. Él conoció el amor de Dios. Y entonces Pablo escribe en el libro de los Romanos y dice de que nada nos puede a nosotros separar del amor de Dios. Podemos nosotros estar haciendo lo más malo que puede haber. Y Pablo dice, nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Él dice, ni ángeles ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida. Él dice, ni lo creado ni lo que está por crearse, nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Él tuvo un encuentro poderoso con el amor de Dios. Mire, entender que Dios nos ama, independientemente de la manera en la que nosotros estamos o la condición que nosotros tenemos en este momento, es bien importante. Porque Dios nos ama a nosotros con un amor incondicional. Y Jesús trató de mostrar ese amor cuando Él enseñó la parábola del hijo pródigo. Dice de que el hijo pródigo se había ido de la casa, el papá había quedado triste. Pero dice que cuando vio a lo lejos que asomaba la figura del hijo del menor, dice de que el padre no se quedó esperándolo. Dice la Biblia de que el padre salió corriendo donde su hijo. Dice la Biblia de que él llegó, lo abrazó, lo besó, le dijo, bienvenido a mi casa, aquí era donde yo te quería ver, aquí era donde me quería encontrar contigo, aquí es donde está todo lo mejor para ti. Jesús mostró eso porque los religiosos decían de que Dios ya no ama a una persona cuando le da la espalda. Y todavía usted puede escuchar por ahí que alguna gente dice de que Dios no está interesado o que Dios no ama a los que viven en pecado. Dios los ama. Dice la Biblia que lo único que Dios no ama es el pecado, pero Dios ama el pecador. Así que en esta mañana yo quiero dejarle eso bien claro a usted. Dios lo ama, Dios la ama. Mire, ahora, la diferencia entre el amor y la bendición, ahora voy con la bendición. La diferencia con el amor y la bendición es que la bendición es una dádiva de Dios. La bendición es un regalo que Dios le da a una persona como una muestra de aprecio por la honra que esa persona le muestra a Dios. Entonces, el amor de Dios es inmerecido, pero la bendición de Dios, Dios se la otorga a aquellas personas que deciden, yo voy a vivir de una manera que le agrade a Dios. Entonces Dios va y saca de su tesoro lo mejor y dice, espérate, yo voy a bendecir a mi hijo, yo voy a bendecir a mi hija. Entonces, esa es la diferencia entre la bendición y el amor de Dios. El amor es para todos. Pero la bendición es para pocos, solamente para aquellos que se paran en la brecha y deciden vivir una vida que es agradable a Dios. Quiero dejar eso en su corazón, porque fíjese de que en el libro de los jueces, yo estaba leyendo el libro de los jueces, y en el libro de los jueces hay un pueblo, está el pueblo de Israel. Israel está, dice la Biblia, de que Dios lo ha bendecido. ¿A quién bendice Dios? Le acabo de decir, ¿a quién bendice Dios? Dios bendice a aquellos que deciden agradarlo a Dios. No que sean perfectos, déjenme le aclaro eso, ¿verdad? La bendición no es para los perfectos, la bendición es para los esforzados. Amén. Entonces Dios escoge al pueblo de Israel. En el libro de los jueces dice que los tiene aparte, los tiene bendecidos. Dice la Biblia de que estaban ellos siendo prosperados. Y dice que por 40 años este pueblo vivió despreocupado y tranquilo. Yo no sé si usted sabe lo que es vivir despreocupado y tranquilo. Es bien difícil en estos días vivir despreocupado y tranquilo. Es bien difícil. Pero sí se puede. Amén. No hay nada imposible para Dios. Dios puede, mire, Dios puede hacer de usted una persona feliz, contenta, tranquila,
Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Y dice de que esta gente vivía tranquilos, eso no se preocupaban por nada, ellos sabían que todo iba a estar bien, ellos no se enfermaban, ellos no tenían problemas en el hogar, ellos no tenían problemas con los hijos, ellos no vivían desempleo, ellos tenían para cubrir todas sus necesidades. Ellos estaban viviendo en Canaán. La Biblia dice que Canaán era la tierra donde fluye o fluía la leche y la miel. Dice de que ese era un terreno, dice que era el mejor terreno sobre la faz de la tierra para la ganadería y para la agricultura. Dicen de que las uvas que se cosechaban de ese lugar eran unas uvas bastante grandototas. Dice que un racimo de uvas tenían que llevarlo en hombros 2 hombres. Imagínense un racimo de uvas así de grandotote. Entonces ellos vivían en paz, vivían tranquilos, nadie los molestaba, nadie se metía con ellos no se metían con nadie. 40 años dice la Biblia, dice de que todo estuvo en paz. Ahora, la tierra de Canaán estaba situada, para que usted entienda un poquito, la tierra de Canaán estaba situada de tal manera que alrededor de Canaán era como una especie de valle, y alrededor de Canaán vivían todos los pueblos enemigos de Israel. O sea que cuando Israel llegó a Canaán, una de las primeras cosas que ellos hicieron, ellos tenían fortificado aquel lugar, ellos tenían un cerco, tenían alrededor de Canaán, ellos habían levantado muros para que nadie los molestara, para que nadie los atacara. Pero por 40 años nadie los atacó, pero afuera de los muros, entienda esto, ellos vivían en paz, ellos vivían tranquilos, pero afuera de los muros estaban los pueblos que eran enemigos a muerte de ellos. Eran enemigos que le deseaban el mal a Israel. Ellos siempre estaban buscando una oportunidad para hacerle daño a Israel. Yo creo que ya ahorita le cambia a usted un poco la idea y cómo era que vivían tranquilos. Imagínese usted que usted tenga un vecino que todo el tiempo le quiera caer encima. Yo no sé cómo sería la situación, pero uno entrara con los ojos bien abiertos y a la defensiva y viviera estresado uno en aquel lugar, porque si el gato hace bulla, ahí viene el vecino y ya agarra usted el palo de la escoba para defenderse. Pero Israel por 40 años, rodeado de enemigos, vivía en paz, vivía tranquilo, vivía en prosperidad, dice la Biblia. Nunca se levantó en 40 años ninguno de los pueblos alrededor de ellos en contra de ellos. 40 años, cuando usted lo lee en la Biblia, se señala con 40 años una temporada, una condición, una circunstancia, es decir, de que ellos tuvieron una temporada de paz, ellos tuvieron una temporada de gozo, una temporada de prosperidad. A ellos no les hacía falta nada. Ellos tenían el amor de Dios y ellos tenían la bendición de Dios. Ellos no solamente tenían el amor, sino que también tenían la bendición de Dios. Pero ahora sí vaya buscando conmigo en Jueces capítulo 6, porque yo quiero mostrarle un poquito cómo este pueblo, después de haber gozado de la bendición de Dios, cómo este pueblo, después de haber vivido una temporada de paz, una temporada de salud, una temporada de prosperidad, una temporada de tranquilidad, una temporada donde nadie se metía con ellos, donde todo lo que ellos hacían salía bien, como de repente la condición de esta gente comienza a cambiar. Como ellos, después de vivir en paz y en tranquilidad, es alterada su vida al punto que, vamos a leer la Biblia, Jueces capítulo 6 versículo 1, voy a leerle un par de pasajes. Dice ahí: los hijos de Israel, mire cómo 40 años, una temporada de bendición, pero mire cómo termina esta temporada. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová
y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Note cuántos pueblos estaban alrededor de ellos. Y entonces la temporada de paz se había terminado, y entonces Madián dice que subían, y subían también los amalecitas y los hijos del oriente en contra de ellos. Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, mire cómo le cambió la vida a Israel. Dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice el siguiente versículo ahí, Dios les envía a ellos un profeta. Ahora, note cómo esta gente por 40 años, una temporada, yo quiero que se olvide de los 40 años y piense en una temporada de bienestar. Yo creo que todos hemos tenido buenas temporadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos hemos tenido buenas temporadas donde todo ha estado bien, donde nuestro hogar ha estado bien, donde la salud ha estado bien, donde las finanzas han estado bien, donde no hemos tenido problemas en el empleo. Todo nos ha ido bien. Todos conocemos lo que es tener una buena situación, un buen momento. Si usted no lo ha tenido todavía, pues Dios se lo va a traer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, de repente dice de que ellos comienzan a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Cuando yo leí eso, a mí me impresionó, porque dice que Israel empobrecía. Yo dije, ¿qué fue lo que hizo empobrecer a Israel? Porque este año 2015 Dios nos ha hablado a nosotros del año ¿de qué? De la abundancia. Ahora, nosotros tenemos que conocer todos los enemigos de la abundancia, todos los enemigos de la bendición de Dios, para ser diligentes contra ellos, poder contrarrestarlos y quitarles la autoridad. Nosotros tenemos que este 2015 gozar de un buen tiempo, de un buen momento, una buena temporada. ¿Cuántos están esperando una buena temporada, o cuántos ya entraron en una buena temporada? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Ahora, dice de que ellos comienzan a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y dice de que Dios los entrega a Madián. Y quiero hablarle un poquito de esto, porque cuando nosotros hablamos de hacer lo malo, generalmente si uno le pregunta a una persona, o uno le dice a una persona, mira, tú estás haciendo lo malo ante los ojos de Dios, automáticamente el pensamiento humano se conecta con lo peor, piensa en lo peor. No, yo no he matado a nadie. Si usted le dice a alguien, mira, tú estás haciendo lo malo ante los ojos de Dios, lo primero que le dice, yo no he matado a nadie. Otros dicen, mire, yo no miento, yo no robo, yo no digo malas palabras. Yo soy una persona que trabaja, yo soy una persona de mi hogar, yo suplo las necesidades de mi casa. Y eso a algunas personas les hace creer que están bien delante de Dios, pero la verdad es que no. Ya se puso feo el mensaje. Hoy ya los veo que van para abajo. Cuando les estaba hablando de la bendición iban para arriba. Ahora ya vienen para abajo. No se ponga así, que vamos para arriba. Amén. Gloria a Dios. Ahora, muchas veces nosotros creemos que hacer lo malo delante de los ojos de Dios es hacer lo peor. Pero fíjese de que estaba leyendo un poquito y estudiando hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención es que hacer lo malo ante los ojos de Dios simple y sencillamente es vivir independientes de Dios. Cuando uno decide, yo no necesito a Dios en mi vida, Dios considera eso como malo ante los ojos de Él.
Desde el momento que uno dice yo no tomo en cuenta lo que dice la Biblia, o yo no tomo en cuenta la religión, porque alguna gente se refiere a Dios como la religión, y Dios no es religión. Amén. Dios es una persona que es viva, que pide una relación con Él. Él no pide religiones. La religión no salva, la religión no bendice, la religión pues realmente no sirve de nada. La inventó el hombre para estar en paz él mismo, con él mismo. Pero la relación con Dios es la que realmente bendice. Ahora, cuando nosotros decidimos vivir independientes de Dios, nosotros comenzamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios. No es necesario el hecho de que nosotros matemos a una persona para que Dios diga, estás mal delante de mí. Cuando nosotros le damos la espalda a su palabra, es más que suficiente para que la protección de Dios se haga a un lado. Mire, hay algo que yo he encontrado en las personas con las que he conversado. Yo no sé cómo usted le llamaría esto, pero hay gente, por ejemplo, que si lee este pasaje, ellos dicen, pero si Dios es amor, ¿por qué Dios los entregó a los madianitas? ¿Por qué Dios los entregó para que ellos fueran empobrecidos si Dios es amor? Primero ellos decidieron vivir en independencia de Dios. Ellos dijeron, no queremos saber de Dios. Mire, hay algo que le sucede a la gente, y ponga atención con esto. Hay algo que le sucede mucho a las personas, y es que las personas cuando tienen bendición no se acuerdan de Dios. Cuando la economía está bien, uno no se acuerda de Dios. Cuando las cosas en la casa, en el hogar, con el esposo, la esposa, con los hijos, está bien, no se acuerda de Dios. Cuando la salud está bien, uno no se acuerda de Dios. Desafortunadamente, cuando todo está bien, lo primero que hace el ser humano es darle la espalda a Dios. Creer que todo el bienestar que tiene es producto de su habilidad. Y no es así. Realmente el bienestar que nosotros tenemos viene de Dios. Dice la Biblia que Dios es quien nos da a nosotros el poder para hacer riquezas. Ese poder es la habilidad, es la fuerza, la inteligencia, la gracia. Nos da a nosotros el favor delante de las personas. Ese poder es lo que nos hace a nosotros coordinar nuestra mente con nuestras manos. Ese poder que Dios nos da para hacer riquezas es lo que nos hace que nos pongamos sobre nuestros pies cada mañana. Ahora, cuando nosotros estamos bien, yo me he fijado que nosotros por cuestiones de naturaleza, no sé si será de pecado o de qué será, nosotros comenzamos a darle la espalda al Señor. Ya no tengo tiempo para Dios, ya no tengo tiempo para orar porque tengo que trabajar más, el trabajo me exige más. Dios le da una familia y ahora la familia le exige más y ya no hay tiempo para Dios. Dios le da una casa preciosa y ya no tiene tiempo para Dios porque la casa le exige tiempo. Dios le da un carro lindo y ya no tiene tiempo para Dios porque el carro le exige tiempo. Y entonces cuando estamos bien comenzamos nosotros a apartarnos de Dios. La Biblia dice de que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la inmoralidad, sino que fue el haber sido ellos prosperados, haber tenido abundancia y haberle negado al pobre y al necesitado lo que ellos necesitaban. Es decir, de que cuando uno tiene abundancia, cuando uno está bien, cuando uno tiene salud, uno tiende a darle la espalda a Dios y pretende vivir en independencia a Dios. Ahora, dice de que Dios entonces cuando hubo prosperado a este pueblo, le hubo dado lo mejor, ellos comienzan y dicen, espérate Señor, vamos a vivir independientes de ti. Dice que lo que Dios hace es que Dios se vuelve hacia atrás. Cuando una persona le dice a Dios, Señor, yo quiero vivir independiente de ti, yo no voy a tomar en cuenta lo que dice tu palabra, yo soy demasiado inteligente para hacer lo que yo creo que debo de hacer. Lo que está haciendo es que Dios le está diciendo a Dios, échate para atrás. Vete para el asiento de atrás porque de aquí para adelante manejo yo. Mire, estaba escuchando a un predicador decir algo que me causó mucha risa. Y Dios quiere manejar el vehículo de su vida. Él quiere manejar su vida, Él quiere ir al volante. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios sabe por dónde usted tiene que ir. Dios quiere que usted le ceda el volante a Él, el acelerador, el freno. Cuando hay que acelerar, acelerarle. Cuando hay que frenar, frenarle. Cuando hay que hacer un giro, hacerlo. Dios quiere hacer eso.
Ahora, cuando usted le dice a Dios, Señor, pásate para el asiento de atrás o para el baúl, que es peor todavía, Dios es tan caballeroso que Dios le cede a usted las riendas de su vida. Ahora, escuché a un predicador decir algo que me causó mucha risa, porque dice él de que el diablo es diferente. Él dice de que el diablo está ahí a la orilla de la carretera, ¿verdad? Saca ahí él y entonces se detiene. En la vida se detiene. El diablo le pide ray y como no cabe en el frente, le dice, súbete ahí atrás en el baúl, ahí atrás en el maletero, en el trunk. Y entonces él va ahí atrás. Pero dice que a medida va avanzando usted un poquito, de repente el diablo se mete en el asiento de atrás. Él ya no va contento en el trunk. Se mete en el asiento de atrás y cuando usted viene a ver más adelantito, está al lado suyo de pasajero. Y en el descuido que usted tiene, usted va de pasajero y él va al frente manejando. Y a ese usted no le puede decir que le entregue el timón. A ese tiene que llamar a Dios para que lo quite de ahí, para que le pueda entregar de vuelta el dominio de su vida. El enemigo es fuerte, que el Señor lo reprenda, amén. Ahora, cuando nosotros decidimos vivir en independencia de Dios, perdemos la protección de Dios. Nosotros no podemos gozar del amor, pero perdemos la bendición de Dios. El pueblo de Israel perdió la protección de Dios. Dios se echó para atrás y no fue que Él los entregó. Se entiende en el castellano como que los entregó, pero en el idioma original lo que está diciendo es Dios se apartó de ellos. 40 años, mire cómo los enemigos de la salud, los enemigos de las finanzas, los enemigos de la familia, los enemigos del empleo, todos los enemigos que usted tiene saben que cuando usted decide caminar en independencia de Dios, ellos saben de que Dios se va a hacer para atrás y les va a dejar el espacio para que ellos lleguen a su vida y comiencen a arruinar su vida. 40 años ellos no habían hecho nada, solo observaban. Y ellos sabían de que como Dios estaba con ellos, ellos no podían tocar las finanzas de ellos. Ellos sabían de que era el tiempo de la cosecha. Miraban desde lejos, miraban los frutos y decían, wow, cómo le está yendo a Israel de bien. Cómo me gustaría caer sobre la vida de Israel. Pero en este momento no puedo, porque ellos están viviendo debajo de la voluntad de Dios. 40 años ellos gozaron de la protección de Dios. Pero el día que ellos decidieron vivir independientes de Dios y Dios se hizo a un lado, Madián llegó. Y note lo que dice ahí. Madián comenzó por 7 años. Por 7 años Dios permitió que Madián estuviera golpeando el bienestar de Israel. Por 7 años la salud de Israel cambió. Note que decía uno de los versículos ahí, creo que era el versículo 4, dice de que el versículo 3 dice de que Israel, o el 2, perdón, dice de que Israel cuando llegó Madián, dice que lo que ellos hicieron fue que salieron de la ciudad y se fueron y se metieron en cuevas. Ahora, yo estaba estudiando y yo decía 7 años, ¿por qué por 7 años? ¿Sabe? El número 7 en el lenguaje bíblico significa una temporada perfecta. Nosotros decidimos vivir independientes de Dios y Dios quita la protección porque prácticamente eso es lo que le estamos pidiendo. Pero Dios tiene un tiempo estipulado para que nosotros volvamos una vez más a los caminos de Él. Hay un tiempo específico donde Dios dice en 7 temporadas, en 7 tiempos, en 7 años. Este es el tiempo, esta es la temporada, este es el momento cuando voy a comenzar a trabajar con tu vida. Por 7 años dice que Dios entregó a Israel a Madián, pero en el año número 7, Dios dijo, hasta aquí va a llegar Madián en contra de mi pueblo. Dios tiene una temporada para que se detenga todo lo malo en la vida de nosotros. Mire, Dios tiene una temporada para que la enfermedad se vaya de nuestro cuerpo. Dios tiene una temporada para que la prosperidad económica vuelva. Dios tiene una temporada para que la paz vuelva al hogar.
Dios tiene una temporada para cada uno de nosotros. En la marca dice la Biblia que nosotros Dios no nos da cargas que nosotros no podemos llevar. Hay un tiempo específico para cada uno. Ahora dice que por 7 años Israel estuvo sometido a Madián. Yo estuve leyendo acerca de Madián y oiga esto. Israel fue un pueblo que se enseñoreó sobre Madián. Tuvo dominio sobre Madián. O sea que hubo un tiempo que Israel le decía a Madián, te moves para acá, y se movía. Se van de aquí, se iban. Ellos eran quien tenían el dominio sobre ellos. Y yo estaba viendo eso y yo digo, ¿cómo es posible que aquello sobre lo que ellos se enseñorearon un tiempo, ahora vino a enseñorearse sobre ellos? Hay un tiempo en la vida de nosotros donde nosotros, mire, podemos jugar, si usted quiere, con la salud de nosotros. Y todavía vamos a tener salud. Puede haber un tiempo donde nosotros tenemos finanzas y nosotros podemos derrochar dinero y todavía vamos a tener dinero. La pobreza no va a poder llegarnos, nos podemos enseñorear sobre eso. Podemos, mire, maltratar al cónyuge, hablarle como nosotros queramos, tratarlo como cualquier cosa, tratar los hijos mal. Mire, es más, podemos agarrar los empleos y llegar tarde si queremos todos los días y por alguna razón nos enseñoreamos de eso. Pero llega un tiempo en que aquello sobre lo que nosotros nos enseñoreábamos comienza a levantarse y se enseñorea sobre nosotros. Ya entonces comienza a hacer falta la economía, ya entonces comienza a hacer falta la salud, ya entonces la paz del hogar se va. Ya entonces comienza uno a tocar puertas porque lo botan de los trabajos. Aquello de lo que uno se enseñoreaba viene y se enseñorea de uno. Mire, eso es triste. Yo digo de que es bonito uno ir a aplicar. Aplicó en 4 trabajos, lo llaman de los 4 trabajos y usted llega a las entrevistas y usted les dice, yo quiero ganar tanto, quiero trabajar de tal hora a tal hora. No trabajo tal día, porque ese día es el día que voy a la iglesia. Y que en los 4 trabajos le digan a usted, mire, aún nosotros lo necesitamos aquí y igual nos gustaría que nos considere para que se quede con nosotros. ¿Cuánto le gustaría que así fueran las entrevistas de trabajo? Y hay un tiempo que así son las entrevistas de trabajo. Hay 3, 4 plazas para nosotros y nosotros decimos, este queda muy lejos, este me paga muy poco, este quiere que trabaje unas horas que no quiero, este me conviene, voy a agarrar este. Nosotros tenemos control sobre eso. Pero llega un tiempo de que mire lo que salga. Llena 4 aplicaciones, le sale una y le pagan como ellos quieren, las horas que ellos dicen y los días que ellos quieren. Y como hay necesidad, tengo que trabajarlos. Aquello que yo dominaba me comienza a dominar. Por 7 años dice que ellos estaban bajo el dominio de Madián. Y dice de que se comenzaron a meter en cuevas. Mire, yo veo a una persona metida en una cueva y es el profeta Elías. Dice de que este hombre todo le estaba yendo bien. El ministerio le estaba yendo bien, tenía victorias. Lo que el hombre decía, eso se hacía. De repente se corrió un rumor y el hombre le entró el miedo. Y dice la Biblia que él corrió para una cueva. Y dice de que ahí estaba él deprimido. Mire, cuando las cosas le van mal a uno lo que hace, lo primero que hace es deprimirse. Lo primero que uno hace es comenzar a preocuparse, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a hacer con aquello? Y ya no puede ni dormir y se pone malhumorado uno. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Gloria a Dios por mi esposa, porque ella me ministra cada rato. Pero se preocupa uno, viene la desesperación, viene la depresión. Y dice la Biblia de que Elías estaba así. Vino un tiempo donde todo estaba bien y de repente todo mal. Y entonces dice que se mete en una cueva, comienza él a lloriquear en aquel lugar. Algo que el Señor ponía en mi corazón era lo que Dios le pregunta a Elías, le pregunta, ¿y qué haces aquí metido?
¿Cuál es el problema que te tiene metido en esa cueva? Mire, cuando las cosas le van mal a uno, lo primero que uno hace es aislarse. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tal vez han estado aislados. Es más, para que pudieran venir a la iglesia hay que rogar, hay que trabajar, hay que llamar, hay que buscar, hay que ir, hay que traer. ¿Por qué? Porque viene un desánimo por causa de la situación en la que estamos, y es que ya no le encontramos salida al problema. Y la pregunta de Dios es: ¿y qué haces metido en esa cueva? ¿Qué hace metida en ese closet? Señor me hablaba y hay mujeres que están encerradas llorando por causa de una situación, un problema, y ahí están llorando, llorando, llorando. Y el Señor lo que te viene a decir: ¿qué haces encerrada en esa cueva, en ese closet? Sal de ese lugar oscuro. ¿Qué haces metida en ese lugar? ¿Sabe? Porque Dios nos ama a nosotros. A Dios no le gusta ver un hombre o una mujer deprimido o deprimida. Y la pregunta es: ¿qué haces metido en ese lugar, en esa cueva? Dice la Biblia de que vino entonces el pueblo de Israel. Mire qué interesante es esto. Dice de que Madián llegaba. Pongan atención los discípulos y los líderes. Dice de que Madián llegaba en el tiempo de los frutos. Madián no llegaba cuando ellos estaban sembrando. Madián llegaba cuando ellos estaban cosechando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe de que cuando usted tiene semilla para sembrar, es cuando él debe de quitarle la semilla de las manos para que usted no produzca más. Madián no esperaba a que ellos tuvieran poco. Madián esperaba que ellos tuvieran mucho, y cuando tenían mucho, entonces ellos le quitaban a ellos y eso los empobrecía. Mire, cuando nosotros tenemos salud, es cuando nosotros debemos de servirle al Señor. Cuando nosotros tenemos tiempo, es cuando nosotros tenemos que servirle al Señor. Cuando nosotros tenemos dinero, es cuando nosotros tenemos que darle al Señor. ¿Sabe? Porque ese es el tiempo que el enemigo va a usar para distraernos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo de la cosecha nosotros no tengamos nada que levantar, nada que recoger. Madián dice que era estratégico, llegaba en el tiempo de la cosecha. Ahora mismo estamos en un tiempo de cosecha. No sé cuántos entienden lo que estoy hablando. Mire, ahora mismo nosotros estamos en un tiempo aquí en Estados Unidos. Esta es una temporada en Estados Unidos donde dice que 60% de las familias reciben un reembolso. Y eso es para darle un boost a la economía de este país. Y yo me he dado cuenta que los cristianos, cuando tienen la oportunidad de recibir para dar, no dan nada. Les entra el miedo. Eso es lo que hace Madián. Madián dice: espérate, ahora tienen para dar, ahora hay que bloquearlos, hay que quitarles para que no den, para que no tengan para cosechar. Nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos con las estrategias del enemigo. Ahora, dice de que Madián, entonces dice de que destruían los frutos y los empobrecía. Mire, no está hablando de que los empobrecía nada más económicamente. Yo no sé qué entiende usted por pobreza, pero pobreza es carencia de todo bienestar. Les quitaba la paz, les quitaba el gozo, les quitaba el sueño, les quitaba el descanso, les quitaba la comida, les quitaba lo que ellos tomaban, les quitaba donde ellos vivían, les quitaban todo, los empobrecía Madián. Sin embargo, dice la Biblia que llega un momento, por eso me gustó, 7 años, un tiempo de Dios, donde dice de que el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios. El pueblo de Israel se da cuenta de que no hay nada que ellos puedan hacer para volver a recuperar el tiempo, para volver a recuperar la condición que ellos tenían anteriormente. Entonces tienen ellos que venir delante de Dios y comienzan ellos a clamar a Dios. Comienzan ellos a buscar de Dios. Hay situaciones en la vida de nosotros que por muy estratégicos, por muy inteligentes que nosotros seamos, nosotros no vamos a ser capaces de resolverlas. Mire, usted puede leer Cosmopolitan y ahí le puede dar a usted un buen consejo y ponerlo en práctica, y eso no va a arreglar su situación. Usted puede ir donde la comadre, donde el compadre, a que le dé un consejo, el amigo o la amiga,
Y usted sigue el consejo al pie de la letra y eso no va a arreglar la situación. Usted puede ir y conseguirse 2 trabajos. Y todavía eso no va a arreglar la situación. Mire, se puede meter al gimnasio, tratar de recuperar la figura y todavía eso no soluciona la situación. Hay cosas en la vida de nosotros que solamente Dios las puede arreglar. Denle un aplauso al Señor por eso. Hay cosas donde lo único que a nosotros nos queda es clamar a Dios. Poner nuestra mirada en Él. Usted sabe que cuando Israel comenzó a clamar, Dios le envió un profeta. Y me llama la atención porque la idea era de que el profeta les arreglara la situación. Y usted sabe lo que hizo el profeta, los confrontó. Y el profeta le dijo: ustedes están mal delante de Dios. Dios los había bendecido. Dios les había dado una buena temporada, Dios les había dado una buena casa, Dios les había dado una buena cosecha, Dios les había dado una buena familia, Dios les había dado un buen empleo, Dios les había dado una buena salud, pero ustedes decidieron vivir en independencia de Dios y perdieron la bendición de Dios. Es tiempo de volver a Dios. El profeta llegó a decirles: no solamente tienen que clamar, tienen que arrepentirse. En esta mañana, ¿qué es lo que yo quiero poner en su corazón? Mire, yo no sé cómo usted llegó a esta iglesia y yo no sé en qué temporada está usted. Yo espero, Dios mediante, que usted esté en esa temporada de bendición donde todo está saliendo bien, donde hay empleo, donde hay salud, donde hay paz en el hogar, donde todo está marchando bien. ¡Qué bueno! Si usted está ahí, mire, este es el mejor momento para decirle al Señor: Señor, yo quiero mantenerme bajo tu bendición. Señor, yo quiero mantenerme bajo tu cuidado. Señor, yo quiero que tú siempre estés conmigo donde quiera que yo vaya. Si usted está bien en este momento, es para que usted le diga a Dios: Señor, yo quiero que tú cuides mi salida y mi entrada. Señor, yo quiero que tú cuides mi la cena. Yo quiero que tú traigas sobre mi vida ese bienestar que estoy recibiendo. Ahora, si no está ahí en ese momento, entonces es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de decirle a Dios: Señor, te necesito. Señor, yo necesito un milagro tuyo. Necesito una intervención tuya. Yo necesito que tú vengas a mi vida. Yo necesito que tú cambies mi circunstancia. Yo necesito que tú cambies mi situación. Yo necesito que tú cambies mi temporada. Necesitamos clamar a Dios cuando las cosas se están yendo mal. Mire, tratar de resolverlas en nuestras propias fuerzas no es suficiente. Israel se enseñoreaba. Hubo un tiempo que Israel decía: yo con Madián yo hago lo que yo quiera y no me preocupa. Tal vez usted en este momento dice: no, la situación en el hogar yo la arreglo. Si yo ya la he arreglado anteriormente, pastor, no sé de qué me está hablando. O tal vez usted diga: la situación económica, yo he pasado por esto, pastor, y yo he arreglado mis situaciones económicas. Deje que yo sigo trabajando con ellas. O pastor, yo estoy pasando por esta depresión, pero yo ya he pasado por depresiones y yo he salido de estas depresiones solo o sola. No se preocupe, pastor. Israel pensó que todavía podía enseñorearse de aquello. Pero Dios mismo no permitió eso para que ellos clamaran a Dios. En esta mañana, ¿qué es lo que quiero poner en su corazón? ¿Cómo está su vida? Eso es lo primero que yo quiero que usted haga una evaluación de su vida ahora. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo usted llegó a esta iglesia? Haga una evaluación de su hogar, de sus hijos, de su cónyuge. Haga una evaluación de su empleo. Haga una evaluación de su salud. Haga una evaluación de sus finanzas. Haga una evaluación en esta mañana. Y piense por unos minutos: ¿cómo está mi vida? Dice que Israel empobrecía. Israel cada día que pasaba iba para abajo. Iba para abajo. Cada vez que hacía un movimiento se hundía más. Cada vez que ellos hacían algo para salir del problema se hundían más. Hasta que llegó el punto que tuvieron que clamar por Dios. En el nombre de Jesús, que es lo que yo quiero en esta mañana. Que ahí donde usted está, usted incline su rostro
y comience a hablar con Dios. Piense un poquito cómo está su vida. ¿Cómo está su vida en su casa? Piense un poquito cómo está la vida con el cónyuge. Piense un poquito cómo está la vida con los hijos. Tal vez llegó en esta mañana y vino peleado o peleada con un hijo. Y tal vez está pensando, cuando salga de aquí voy a invitar a comer a mi hijo, voy a invitar a comer a mi hija. O yo ya sé cómo arreglo los problemas, le compro un regalito y con eso soluciono. ¿Cómo está la vida con el cónyuge? Viene el día de San Valentín y yo la invito a cenar afuera y con eso se arregla todo. Mire, hay cosas que ninguna estrategia humana las van a poder arreglar. Dios las permite para que nosotros clamemos a Él. Dios las permite para que nosotros seamos humildes y reconozcamos que lo necesitamos a Él. En el nombre de Jesús, ahí donde usted está, yo le voy a pedir a usted que usted piense unos minutitos cómo está su vida hoy. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo fue su vida el año pasado? ¿Cómo fue su vida hace 10 años? Es más, ¿cómo fue su vida en su país? Es posible que en su país usted tenía una mejor calidad de vida que aquí en Estados Unidos. Y salió de allá y dijo, cuando yo llegue a Estados Unidos voy a tener una mejor calidad de vida. Y se ha dado cuenta de que no ha podido ser así. Y ya lleva años en este lugar. Y usted se está preguntando, pero ¿cómo es posible si yo llegué a este lugar? Yo llegué a este país. Yo pagué mucho dinero. Yo me sacrifiqué para llegar acá. Y yo creí que al llegar acá se acababa la situación. Es tiempo de clamar a Dios. Dios es el único que puede cambiar tu situación. En el nombre de Jesús, piense un par de minutos ahí donde usted está. ¿Cómo está su vida? ¿Se sigue riendo? ¿Se sigue gozando? ¿Sigue encontrándole propósito a la vida? ¿O está viviendo unos tiempos de soledad? Unos tiempos de tristeza, de amargura, de depresión. En el nombre de Jesús, yo quiero que ahí donde usted está, usted sea sincero con usted mismo. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? Porque cuando Israel clamó a Dios, dice la Biblia que Dios tenía preparado un libertador. Y dice de que sacó a Israel de aquella temporada de pobreza y lo volvió a meter otros 40 años de prosperidad, de bendición, de favor, de gracia. En el nombre de Jesús, piense un par de minutos cómo está su vida hoy. Evalúe su vida ahora. ¿Qué es lo que usted necesita que Dios haga? ¿Sabe? Yo creo en un Dios que lo puede hacer todo. Yo creo en un Dios que puede restaurar el hogar. Creo en un Dios que puede restaurar la salud. Creo en un Dios que puede restaurar las finanzas. Creo en un Dios que puede restaurar las relaciones. Creo en un Dios que puede restaurar el gozo, puede restaurar la alegría. En el nombre de Jesús. Creo en un Dios capaz. En el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, abra sus labios y dígale: Señor, reconozca su condición en este momento y hable con Dios. Si usted necesita algo de Dios, gozo de Dios, favor de Dios, salud de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Dios ha visto gente llorando. Dios ha visto gente encerrada en lugares oscuros. Dios ha visto gente maldiciéndose a sí misma. Y Dios quiere sacarte de esa situación. En el nombre de Jesús. Dios te trajo en esta mañana para hacer un milagro en tu vida. En el nombre de Jesús.
Dios te trajo en esta mañana para devolverte el gozo, devolverle el sentido a tu vida. En el nombre de Jesús. Cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me decía: dile que la amo, dile que lo amo. El amor de Dios está aquí para abrazarte, para levantarte. En el nombre de Jesús. Yo nunca te he condenado, dice el Señor. Yo nunca te he abandonado. Yo nunca te he dado la espalda, dice el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios vivo, poderoso, que está aquí en este lugar para levantarte. Levantarte de las cenizas. En el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios vivo que es capaz de quitar toda opresión. Madián, dice la Biblia, eran nómadas. Ellos no tenían un lugar estable. ¿Sabe qué quiere decir eso? Los espíritus del enemigo no tienen un lugar estable y ellos buscan un lugar donde establecerse. Y por eso es que oprimen la vida. Oprimen con pobreza, con tristeza, con dolor, con depresión, con enfermedad, con problemas en el hogar, con problemas en las finanzas. Pero en el nombre de Jesús, yo creo en un Dios que cerca. Yo creo en un Dios que cubre. Yo creo en un Dios que protege. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que dice: pastor, Dios me ha hablado en esta mañana, pastor. Pastor, mi condición es igual que la de Israel o peor. Pastor, yo tuve un tiempo que yo estuve bien en mi hogar. Yo estuve un tiempo que yo tuve una buena economía. Yo tuve un tiempo que yo tuve una buena salud, pero lo he perdido todo. Este mensaje es para usted. A usted Dios le ha venido a hablar en esta mañana. Si usted entiende que Dios le ha estado hablando en esta mañana, yo le voy a pedir en el nombre de Jesús que se ponga sobre sus pies. Termine de conquistar su bendición. Dios mandó al profeta para que le mostrara la condición del corazón a Israel. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor ha llorado por su condición, ha estado triste por su condición. Mire, la mentira del enemigo es que Dios te quiere así como estás. La mentira del enemigo es que Dios no quiere saber más de ti por lo que hiciste o por lo que dijiste. Pero en el nombre de Jesús, déjame decirte que Dios quiere una vez más devolverte la condición de vida que tenías antes.